Buenas tardes, licenciada. La bacteria que voy a hablar es los estafilococos. En su morfología y apetencia tintorial tenemos que los estafilococos son microorganismos considerados biógenos. Esto con capacidad de producir pus en las patologías que genera. Son de forma esférica, agrupados en formas irregulares. Estos son observados en forma aislada, apareados en tetradas o en pequeñas cadenas de no más de 4 cocos. Miden entre 0,7 y 1,2 micras de diámetro. Los estafilococos tienen más de 30 especies, entre estas se estudian tres: la aureus, la epidermidis y la sapropidicus. Entre estas, la aureus generalmente es patógeno y la epidermidis no es patógeno. Entre su fisiología tenemos que su crecimiento es mejor en las condiciones aerobias, como algunas cepas mejoran su crecimiento con tensiones bajas de dióxido de carbono. Su crecimiento es bueno en una temperatura de 37 grados, aunque el color aparece más cuando se incuba a temperaturas menores cercanas a los 20 grados. En su estructura antigénica nos dice que tiene una pared celular en donde se observan fundamentalmente los polisacáridos relacionados con los ácidos teicoicos. También están las proteínas, que es la responsable de las reacciones inmunológicas específicas. Su patogenia está dada tanto por su capacidad de producir toxinas y enzimas como la multiplicación de proliferación e interacción con el hospedero. Entre esas tenemos las enzimas y las toxinas. En las enzimas podemos encontrar la coagulasa, la catalasa, las estafilocinasa, nucleasa, lipasas y aluronidasa, y en las toxinas vamos a encontrar lo que son las hemolicinas, exfoliativa, leucocidimas, enterotoxina y el síndrome de choque tóxico. En su patología clínica vamos a encontrar que se producen enfermedades por estos microorganismos que principalmente se ven al nivel piel. Estos pueden afectar a otros órganos como vías respiratorias, gastrointestinal, osteoarticular y meninges. Las infecciones que tienen a nivel piel son el forínculo, absceso localizado y el síndrome de estafilocócico de la piel escaldada. En infecciones de otros órganos vamos a encontrar lo que son las infecciones respiratorias, la osteomielitis, meningitis, endocarditis y septicemias, la intoxicación alimentaria, síndrome de choque tóxico. En su diagnóstico bacteriológico vamos a encontrar los especímenes para este estudio, las características para el estudio y desarrollo, la serotipia, otras tipificaciones, sensibilidad y resistencia. Para su tratamiento en la actualidad es difícil establecer una conducta terapéutica antimicrobiana ciegas por la tendencia de cada vez a mayor multiresistencia en estos microorganismos. En la profilaxis y la epidemiología, la división de estos microorganismos es cosmopolita, por lo que hayan diseminados como parte de la biota normal del humano y de su entorno. En Álvarez Dina, yo voy a hablar acerca de los troponemas. ¿Qué es un troponema? Un troponema es un género de espiroquetas y gram negativas finas y pequeñas de 0,1 a 0,4 micrómetros de diámetro y de 6 a 10 micrómetros de largo, con espiras regulares y apretadas y de extremos afilados. Su clasificación incluye microorganismos patógenos como ser el Treponema pallidum, que es de la subespecie de Pallidum, que el agente causal es la sífilis. ¿Qué es la sífilis? Es una infección bacteriana generalmente de transmisión sexual que comienza con una llaga indolora. La sífilis se desarrolla en etapas y los síntomas pueden variar en cada una de ellas. También está el Treponema pallidum, subespecie del Pertenue, causante del pian o
Frambesia. ¿Qué es el PIAM? El PIAM es una infección bacteriana crónica que afecta la piel de los huesos y los cartílagos. El PIAM generalmente afecta a los niños en zonas tropicales de África, Asia y América Latina. Se contagia mediante el contacto directo con la piel y de una persona infectada. El Treponema pallidum, subespecie endemicum, causante del VGL o sífilis endémica, es una enfermedad infecciosa crónica de la piel y otros tejidos, similar a la sífilis, transmitida por vía no venérea, producida por la bacteria Treponema pallidum de la especie Endemicum. También está el Treponema careteum, agente causal, el carete o mal de Pinto. El mal de Pinto es un treponema dosis no venérea y endémica, caracterizada por la presencia en quienes lo padecen de lesiones cutáneas que experimentan marcas cambios de coloración y que finalmente alcanzan una... Muy buenos días, licenciada. Yo voy a hablar sobre la bacteria Pseudomonas. Viene de la familia Pseudomonadaceae, del género Pseudomonas, de la especie de Aeruginosa, Putina, Fluorescens y Mayyei. Bueno, esta bacteria está constituida por 5 grupos genéticos, pero solo de estos 5, solo 2 son importantes para los seres humanos. La morfología de estos son bacilos, con una dimensión de aproximadamente de 1.5 micrómetros por 0.5 micrómetros. Son colonias grandes, redondeadas con bordes regulares, y la mayoría de estas son rugosas, mucho más que las lisas, ¿no? Y bueno, no tiene la capacidad de fermentar azúcares. La enfermedad que causa esta bacteria recibe la denominación de milioidosis. La infección inicia con un síndrome similar al de la tuberculosis y a veces la etapa aguda se confunde con infección producida por aureus. Bueno, estas bacterias están presentes en el suelo, en el agua, crecen en áreas húmedas. Y pues las infecciones son más frecuentes y suelen ser más grandes porque están en áreas húmedas. Y bueno, pues va a afectar esto más a personas que están débiles por ciertas enfermedades de trastornos graves, o personas que sufran diabetes, o tal vez personas que se encuentran hospitalizadas, o tal vez una persona que esté con una enfermedad que debilite su sistema inmunitario, por ejemplo el VIH-Sida. Ese tipo de personas son más propensas a tener esta bacteria. Estas bacterias infectan la sangre, la piel, los huesos, los oídos, los ojos, el sistema urinario y las válvulas cardíacas. Y por último los pulmones. Y también así como las heridas que están quemaduras o heridas quirúrgicas. Es por eso que, digamos, hay personas que están hospitalizadas por quemaduras en el hospital, pueden llegar a tener más esta enfermedad, esta bacteria, pueden llegar a tener y se puede infectar las quemaduras o alguna herida quirúrgica que pueda llegar a tener. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Una muestra de sangre o otros líquidos corporales. Así lo podemos diagnosticar esta bacteria. El tratamiento se basa más en ceftazidima y clorafenicol y doxiciclina y canamicina y tetraciclina y cotrimoxazol. Bueno, licenciada, ahora voy a hablar sobre los Haemophilus. Vienen de la familia Pasteurellaceae, del género Haemophilus, y de especies Influenzae, Parainfluenzae y Durecrei y Anthrophilus. Su morfología son de gram negativo y adoptan forma de coco bacilar, con dimensiones de 1.5 a 4 micrómetros.
y de longitud tienen 0.2 a 0.4 micrómetros de diámetro. Cuando envejecen adquieren una forma filamentosa. La fisiología de estos que son inmovibles, no se pueden mover, desarrollan en un rango de pH de 7.2 a 7.4. La temperatura en la que se desarrollan estos son de 35 grados centígrados a 37 grados centígrados. Pueden presentar o no cápsula. Se dividen por fisión binaria. Y bueno, vamos a hablar sobre la patogenia de estos. Actúan como toxinas reguladoras por el sistema genético de la bacteria. La patología de estos empieza en niños, sobre todo. En niños están localizados en el sistema respiratorio, en las fosas nasales o la faringe. Y gracias a esto puede contraer la enfermedad de faringitis o laringitis. Hasta puede llegar al sistema nervioso central. En niños o bebés de 5 meses hasta 5 años provocan meningitis purulenta. Y pues el tratamiento para esto sería ampicilina, cefalosporinas y cloranfenicol. Y bueno, la prevención para esta bacteria sería que hay una vacuna para prevenir esta bacteria, que se la puede adquirir a partir de los 2 meses del bebé. Ahí se le puede adquirir la vacuna. Pueden adquirir incluso los adultos, los jóvenes, esa vacuna para prevenir esta bacteria, menos las mujeres embarazadas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Yo voy a continuar con la exposición, que es los lactobacillus. Estos lactobacillus producen caries dental, se encuentran en la boca, en el aparato digestivo y en la vagina. Son un grupo característico de bacterias orales. Pertenecen a la familia Lactobacilliaceae, que estos se reconocen como más de 40 especies. Metabolizan los azúcares para al final producir lactanos. Si su hábitat está presente en las cavidades orales humanas inmediatamente después de su nacimiento. Esto se distribuye ampliamente, siendo encontrado también en el estómago, en el duodeno y en el intestino delgado. Sus lactobacilos se usan ampliamente en la industria como Los lactobacillus se encuentran o se dividen en 3 grupos, que son los homofermentativos, que son los que se van por las vías pentosas, fosfato y de la fosfocetolosa. Y después vendrían los heterofermentativos estrictos. Siguen las vías pentosas y la de la fosfocetolosa, produciendo etanol fórmico. Después vendrían los heterofermentativos facultativos. Estos degradan la glucosa y siguen las vías pentanosa, fosfato y fosfocetolosa. Las especies más frecuentes de la cavidad oral, que son la homofermentativos, estos son de los homofermentativos, los más frecuentes serían el lactogaceri, el lactosalivario y el lactoacipillus. En los heterofermentativos estrictos serían los lactobredis, los lactooris, los lactooli y el lactorimae. Y en los heterofermentativos facultativos vendría que es el lactocaesi, el lactoplantarum y el lactoalimentarius. Los estreptococos y los lactobacilos son los más abundantes. Estos lactobacilos se encuentran producen lesiones como las caries en los dientes,
después principalmente en fosetas y fisuras que tenemos en los dientes o en espacios improximales, donde la placa bacteriana empieza su formación y comienza con la caries. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Muy buenas tardes, licenciada. Yo voy a continuar con la exposición y voy a exponer sobre las enterobacterias 1 y 2. Las enterobacterias son bacterias de gram negativa, del orden enterobacterales que contienen más de 30 géneros y más de 100 especies, que pueden tener morfología de cocos y bacilos. Los miembros de este grupo forman parte de la microbiología del intestino y de otros órganos del ser humano y de otras especies animales. En general se acepta que el hecho de que existan 3 grupos grandes de enterobacterias, una que es la enterobacterias fermentadoras de lactosa, la segunda que es enterobacterias no fermentadoras de lactosa, la tercera que es bacterias fermentadoras de lactosa, pero de manera muy lenta. En la taxonomía, dentro de la familia de los enterobacterias, encontramos la primera, que es el género Escherichia, con especies como Coli, Fergusoni, Germani, Bulneris, entre otras. En la segunda tenemos el género Enterobacter, con especies como Aerugine, Cloacae, Sakazaki y Gernoviae. En la tercera tenemos el género de Klebsiella, con especies como Pneumoniae, Oxytoca y Ozonae. En la filosofía, pueden ser o no móviles y se desarrollan en amplio rango de HP. El ideal es el 7,2 a 7,4. Su temperatura de desarrollo es de 20 grados centígrados a 45 grados centígrados, con temperatura ideal de 35 grados centígrados a 37 grados centígrados. Pueden presentar o no la cápsula y no es porulada, no exigente desde el punto de vista nutricional. La característica principal que se pueden fermentar lactosa, se dividen por fisión binaria, son muy resistentes al medio ambiente. Estos microorganismos pueden encontrarse en la naturaleza, como ser el agua, la tierra, vegetales, y así como también se encuentran colonizando el cuerpo humano y en particular el área intestinal. En la estructura antigénica, el Bacilo coli es uno de los más estudiosos dentro de la bacteriología, por sus alcances dentro de la genética y sus mecanismos patogénicos. Sin embargo, es necesario apuntar el hecho de que, debido a su composición global, podemos advertir 3 antiguos principales: O, que significa somático; H, flagelar; y K, capsular. Estos antiguos definen en muchos casos el comportamiento de las especies en cuanto a potenciales patogénicas. La patología y la clínica básica. Escherichia spp y Enterobacter spp, Klebsiella spp, que se encuentran distribuidos en el cuerpo humano, donde su hábitat natural es intestinal, al igual que el resto de animales de sangre caliente, inclusive fría. Escherichia coli actúa sobre precursores de la vitamina K, es decir, que esta puede activarse si hay solo flora intestinal, de donde se desprende la importancia de este bacilo en esta región anatómica. Escherichia spp, Enterobacter spp y Klebsiella spp también están presentes en la cavidad oral, como no se asocian con el proceso de caries. Empero puede sobreinfectar los procesos graves de caries, actuando como un invasor secundario. Estas bacterias a nivel intestinal llegan
equilibrar también la flora bacteriana. Cuando abandonan el recto, se ubican en otros órganos que lo puede ocasionar procesos patológicos a expansión de Escherichia coli, que puede modificarse y dar procesos patológicos, y dar variantes patogénicas en el tubo intestinal, como vimos anteriormente. Y si llegan del sistema urinario, darán infecciones del tracto urinario, originando cuadros de cistitis. La misma se puede ser un origen ascendente o descendente. La pielonefritis, de la que se dice que el 95% es producida por el Escherichia coli, y todos los coliformes en general pueden llegar a otros niveles como el SNC, meningitis, y sanos paranasales como la sinusitis, oído medio como otitis media superada, e inclusive Klebsiella pneumoniae puede llegar hasta los pulmones y causar neumonía de curso agudo y hemorrágico. De todo el mencionado, en síntesis podemos decir que si estos abandonan el tracto digestivo, causan las patologías que varían en su magnitud dependiendo del estado inmunológico del paciente, así como de la extensión del ataque. Es necesario además añadir que en la actualidad estos microorganismos se han convertido en excelentes indicadores en el estudio de infecciones nosocomiales. En el diagnóstico microbiológico, en el punto 1, las muestras a estudiarse, como las heces fecales en casos de diarreas y orinas, que son las infecciones urinarias, los hisopados de material biológico, que son los procesos pulmonares, etc. En el punto 2 tenemos las características de cultivo y desarrollo en substratos de lactosa, y estas bacterias en general muestran colonias típicamente pigmentadas, además de Klebsiella mostrará colonias que están francamente mucoides. En el punto 3 tenemos la bioquimiotipia. Sobre todo nos interesa diferenciar a Escherichia coli de Enterobacter aerogenes. Esta diferencia la conseguimos a través del test de Parch, que consiste. En el punto 4 tenemos la serotipia, que nos permite confirmar nuestro diagnóstico, generalmente a través de pruebas de aglutinación. A la vez permite identificar serobares, que son el aspecto que tiene importancia en epidemiología. En el punto 5 tenemos las otras tipificaciones a partir del estudio de fermentación de otros hidratos de carbono, en el estudio de permeáceas, estudio de colicina y otros. En el punto 6 tenemos otros exámenes de laboratorio, como ser estudios de la biología molecular, que son la reacción en cadena de polimerasa, y estudio por sondas de hidratación principalmente. En el punto 7 tenemos la antifiograma, realizando de acuerdo a Bowser-Kirby y bajo estricta sujeción a protocolos normalizados por la NCCLS. En el tratamiento, los antimicrobianos de amplio espectro, beta-lactámicos, son inhibidores de beta-lactamasa, cloranfenicol y quinolona de primera generación, quinolonas fluoradas y cotrimoxazol, y la tetraciclina.
La epidemiología y profilaxis. No existen modelos de vacuna para Escherichia coli, Enterobacter aerugine y Klebsiella. También dentro de lo que significa la profilaxis, se debe tener cuidado con los hábitos de higiene personal. En lo posible, extremando recursos en la relación al aseo desde la población infantil. Y existen también otras bacterias como la K o Osanae, que causa la enfermedad llamada Osena, y K. rhinocheloramomatis, que ocasiona la enfermedad llamada rinoescleroma. Ambas son enfermedades de la nariz, donde la primera hay destrucción de los filetes nerviosos, percibiendo al paciente olores desagradables hasta llegar y ya no percibir nada, y la segunda es un granuloma destructivo a la nariz. En Enterobacterias 2 tenemos los bacilos de fermentadores de lactosa, que en este grupo estudiaremos a los géneros que correspondan a Salmonella, Grisella y Proteus, Morganella y Providencia. En la filosofía pueden ser o no capsulados, son móviles generalmente, aunque los shiguales se comportan siempre inmóviles. El pH debe ajustarse a 7,2 o 7,4 con temperaturas de desarrollo de que fluctúan entre 20 grados centígrados a 45 grados centígrados, reportándose al margen ideal de 35 grados centígrados a 37 grados centígrados. No son esporulados ni exigentes nutricionales. En el caso de Salmonella y Proteus se observa una gran resistencia al medio ambiente. En el diagnóstico, en el punto 1 tenemos la muestra de estudiar CS fecales, síndrome diarreico, sangre, procesos bacterémicos y septicémicos. En la orina, las infecciones de tracto urinario, casi igual que la de primera fase. El segundo punto de las características de cultivo y desarrollo. Para Salmonella es necesario recurrir a cultivos de enriquecimiento como el caldo selenito, caldo tetrationato. Luego es necesario recurrir a medios de cultivo selectivos como el medio SS, que es la Salmonella shigella, pudiendo utilizarse también como otros. Bueno, en el punto 3 tenemos la bioquimiotipia, que se usa la misma bacteria utilizada con las diferencias en las coliformes. En todo caso, la exhibición de diferentes patrones de mosaico hacen el diagnóstico de fácil. En el punto 4 tenemos la serotipia, que permite confirmar el diagnóstico a la vez de establecer el serogrupo o serotipo circularmente en un área geográfica determinada. En el punto 5 tenemos otras tipificaciones utilizando demás azúcares y otros metabolitos para identificación final. Hoy existen sistemas miniaturizados y semiautomatizados como el PAI y otros. Y se puede utilizar la fototipia también. En el punto 6 tenemos otros exámenes de laboratorio como la tecnología molecular para definir patrones y distribución y agrupación de cepas en la relación en fuentes de infección. En el tratamiento, los antimicrobianos de amplio espectro, cloranfenicol, tetraciclina, quinolonas, cotrimoxazol, aminoglucidos para Proteus SPP. En epidemiología y profilaxis tenemos, son importantes en países y vías de desarrollo como las patologías que desencadenan. Existe una vacuna contra la fiebre tifoidea, aunque la mejor profilaxis es el aseo.
la detección de portadores asintomáticos y el cuidado en los hábitos de diabetes. Bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero. Rickettsia. El Rickettsia es un género de bacterias que pertenece a la familia Rickettsiaceae junto con los géneros Orientia. Son bacterias muy pequeñas con gram negativas y no forman esporas. Son altamente pleomórficas, pues estos se pueden presentar como cocos en un diámetro de 0,1 y en longitud de 1 a 4 pm y de largo en hilos de 10 pm. Estos se tiñen mal con el tiñón de Gram. Y también tenemos que son causantes de enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles y mordeduras. En mordeduras y picaduras nos puede ocasionar que es esta enfermedad. También puede ser en rasguños, aguas y alimentos contaminados. En la microbiología general, al ser bacteriana intracelular, obligados a que en esto depende de la entrada, el crecimiento y la reproducción en el citoplasma de las células eucariotas. También debido a ello, esto puede vivir en medios de nutrición artificiales, pero se cultivan bien en tejidos de embriones general. En este también están las paredes celulares, como se demostró en muchos microscopios. También se manifiesta en actividades cuando el administro de animal contiene ARN y ADN, además de enzimas para realizar de Krebs y ritosomas. También tenemos de estos ciertos segmentos del genoma que se asemejan al mitocondrias. Esto puede ser en pares de bases y 834 genes. Eso también en los genes está para la glicólisis anaeróbica, en la biosíntesis y la regulación de los aminoácidos. Y en ambos casos se utilizan los recursos de huésped, la producción del ATP en esto, que es la misma que en la mitocondria. De todos los microorganismos conocidos es probablemente más cercano. Sin embargo, contiene un completo de genes que codifican el ciclo del ácido tricarboxílico. Y también en esto, el estimular fagotosis mediante la producción de folopasa D. Esto está en el citoplasma. Y también tenemos normalmente viven en ácaros, en garrapatas y pulgas y piojos. Mayormente se puede producir rickettsias en los animales que transmite a los seres humanos. Y también podemos ver que estos agentes son succionadores de sangre.
También tenemos el descubrimiento. Recientemente los paralelismos entre virus puede convertirse en base para combatir la infección de VIH. La respuesta inmune humana en patógeno al tifus de los matorrales. Este parece proporcionar un efecto beneficioso contra el progreso de la infección por VIH. También nos puede contraer también la enfermedad de VIH. Una razón probable es de este fenómeno que es estudiado activamente en un cierto grado de homogeneidad. En concreto sería que puede ser expandido como un virus muy común que es epitopo debido a los fragmentos comunes del genoma. En los dos patógenos tenemos también que es el único informe de otra infección que puede producir el mismo efecto. Gracias. Bueno, las brucelas en invierno duran más de 100 días y en verano pueden durar hasta menos de 30 días. Esto porque son susceptibles a la desecación de la luz del calor. Bueno, necesitan ciertos aminoácidos como la tiamina, la biotina, las vitaminas, los glucídos, etc. Es una enfermedad de amplia distribución. Sus principales hospederos son los bovinos, ovinos y caprinos. Afecta a cualquier edad, causando, especialmente a las mujeres, les causa el aborto. Sus vías de transmisión son por la ingestión, por la piel y también por conjuntivas. Sus agentes contaminantes pueden ser la agua, los alimentos, los fetos, neonatos, garrapatas, objetos infectados, etc. Su patología. Su vía de ingreso son el aparato digestivo y por las mucosas y piel. Este microorganismo progresa desde la vía de entrada, sigue por los conductos linfáticos hacia los ganglios linfáticos, llega hacia la sangre y es distribuido a todos los órganos, como el tejido linfático, el hígado, el vaso, la médula ósea y otros órganos. Su diagnóstico se basa en el examen bacteriológico o el más usado, el serológico. Esto se puede realizar estudios de sangre, leche, mocos vaginales, biopsias y necropsios. Su tratamiento no tiene tratamiento, no está autorizado en diferentes países y está prohibido, al menos de que sean casos extremos y necesiten con urgencia tratamiento. Eso es todo, gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Magda Tintaya Inchita. Voy a exponer sobre el Clostridium. Este género consta de bacilos esporulados gram positivos que se encuentran ampliamente distribuidos como saprófitos en el suelo y en el intestino de los mamíferos. Estos pueden causar enfermedades como puede ser el botulismo, los tétanos, la gangrena gaseosa o infecciones intestinales. Lo que hoy vamos a estudiar va a ser el Clostridium botulinum y Clostridium tetani, Clostridium perfringens y Clostridium difficile. Su taxonomía y su clasificación.
Su familia es de Clostridiaceae, su género de Clostridium, su especie de Botulinum. Eh, bueno, el Clostridium botulinum son bacilos de gram positivos gruesos con extremos rondeados, ovalados, encapsulados móviles, perítricos con espora medial o subterminal o esporas resistentes al calor. Los Clostridium tetani son bacilos de gram positivos con esporas terminales en palillo de tambor. La espora no toma la atención de gram, los móviles por pajeros perítricos. Y los Clostridios persingens son bacilos de gram positivo grueso móvil y pueden ser encapsulados. El Clostridium difficile es un anaerobo obligado, produce fermentación ácida, se ha aislado de heces humanas y de animales. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, licenciada. La parte a mí que me tocó exponer es de Leptospira. La leptospira produce una infección aguda con un amplio espectro de manifestaciones clínicas producida por lo que son las espiroquetas del género Leptospira. En morfología, el nombre significa lecto, que es estrecho o delgado, y espira, que significa espiral. Durante el año 1970 a 1980 en general se clasificaban dentro de las espironetas enrolladas, estrechamente delgadas, flexibles, de 5 a 15 de longitud, con vueltos de espiral muy finas de 0,1 a 0,2 de ancho. Patogenia y datos clínicos. La infección humana generalmente es el resultado de una ingesta de agua o alimentos contaminados con leptospira. Puede ser producido en los arroyos, en los pantanos o en lo que son los suelos húmedos. Fundamentalmente va a ser una infección ocupacional que afecta a los veterinarios, a los granjeros, y lo que vienen siendo características de las epidemias también en los agricultores de arroz y en otros vegetales. El diagnóstico de laboratorio, que son las muestras, que los productos patológicos consisten en sangre para una observación, las microscópicas, que son lo más habitual, es el examen directo del cultivo de la primera semana, debe realizarse en sangre y posteriormente en lo que es la orina. Las principales enfermedades producidas por lo que es la leptospira son que es el Valium, que su fuente de infección es el ratón, que produce lo que es la fiebre y erupción. Otra que es el bovis, que viene del ganado y de los ratones, que produce fiebre y postración. También está la canícula, que su fuente de infección es la orina de los perros y produce enfermedad gripal, meningitis aséptica. También está lo que es la gripotifosa, que son los roedores de agua, la fuente de infección, que produce fiebre, postración, meningitis aséptica. Y también tenemos a lo que es la Edbomadi, que su fuente de infección son las ratas. Esta produce lo que es la fiebre intericcia. En epidemiología tenemos la leptospira. Los microorganismos se localizan en lo que son en los túbulos renales y son elementos en la orina de los animales. Por lo tanto, las personas que están en contacto con animales o sus excretos, que son los portadores principales, que son los veterinarios, los mataderos, los albañiles, tienen un alto riesgo de contaminarse, con un 77% de ratas que son portadores de la leptospira. También tenemos a lo que es el ganado lechero como fuente común del contagio de leptospira. Su
Son sensibles a los agentes exteriores y desinfectantes al calor de 50 grados centígrados. Lo destruye entre 10 a 30 minutos. Se disuelve pronto por las saliva biliares al 10%, pero no son afectados por la saponina al 10%. Conservan su visualidad durante 3 meses durante una congelación de 7 días, que es en sangre desfrignada a temperatura ambiente, y solo durante pocas horas en la orina. En el agua sobreviven de 1 a 30 días según su acidez. Tratamiento. Aunque existe controversia sobre el beneficio de la utilización de los antibióticos en la leptospira humana, los antibióticos de elección son la penicilina y la doxicilina. Penicilina G a la dosis, que es de 6 a 8 millones de unidades diarias durante 7 días. También tenemos a lo que es la penicilina alternativa en la doxicilina, que es de una dosis de 200 miligramos al día durante 7 días. La profilaxis. La prevención radica en medidas de higiene general y educación de las personas con posibilidad de infección. Son fundamentales la derratización, la prohibición de deportes acuáticos con aguas contaminadas, la mejora de las condiciones ecológicas y el empleo de medidas de protección en los profesionales de alto riesgo, como ser en las botas, en los guantes y otra mecanización, etc. Las vacunas son eficaces para prevenir esta enfermedad en los animales domésticos, aunque pueden serlo para evitar el estado del portador que está en los perros. Su empleo en el hombre queda limitado a los tipos prevalentes en cada área. La doxiciclina a la dosis de 100 miligramos al día 2 veces a la semana durante 6 semanas ha sido útil en las personas con exposición pasajera. Gracias, licenciada. Las borrelias, las bacterias borrelias, y en su morfología, las borrelias son espiroquetas que miden de 10 a 30 micrómetros, y sus características: tiene ADN, guanina, citosina en 27 a 32%, y las borrelias están más conocidas mayormente por pedículos humanos. Ya, eso se le llama, o la enfermedad ya sería pediculosis, lo que es las garrapatas y piojos, ya. Estos se contagian mediante las mordidas, y se transmite también por piojos y garrapatas, como ya lo he dicho. Y para el cultivo es cultivable en medio líquido de sangre y también en tejido in vitro, ya. El crecimiento es las borrelias crecen en 4 grados centígrados y viven varios meses en la sangre infectada, ¿ya? Y las borrelias, o más dicho, los piojos y las garrapatas, son encargadas de lo que es la enfermedad de Lyme más conocida. Sus síntomas son lo que es fiebre, cefalia, dolores de articulaciones, ¿ya? Se puede diagnosticar mediante un análisis de sangre o la revisión al paciente. A la vista se puede ver que tiene piojos o garrapatas, ¿no?, en su cabeza. Consideraciones epidemiológicas. La frecuencia de enfermedad es muy alta en zonas que es tropicales, también en lugares donde hay focos de infección, que hay varios pacientes con lo que es garrapatas y piojos. Su diagnóstico es en la sangre. También podemos cultivar para ver con qué antibióticos o qué fármacos trabajar. Y el tratamiento sería de penicilina, también puede ser de tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina y tetraciclina también. El tetraciclina tiene que ser de 0.5 gramos entre 5 a 10 días, ya, cada 6 horas. Y para la enfermedad de Lyme, como hemos mencionado, es penicilina o tetraciclina o doxiciclina, de 10 a 21 días el tratamiento, cada 12 horas
de 10 a 21 días, y la doxiciclina es de 100 miligramos cada 12 horas por de 10 a 12 días. ¿Listo? Y profilaxis para esto, o sea, cuidados, ¿no? Solo sería de utilizar... Doctora, voy a hablar sobre lo que es la bacteria Helicobacter pylori. Esta es una enfermedad que conlleva juntamente a lo que es la gastritis, ¿ya? ¿Y qué entendemos por lo que es la gastritis? La gastritis es una enfermedad que afecta a 2/3 de la población mundial. Y lo que es las causas puede ser también por mala alimentación, también se transmite también de boca a boca, como ya han hablado mis anteriores compañeros en la exposición. Y es una enfermedad del tracto gastrointestinal, ¿ya? Y los datos clínicos, o sea, los signos y síntomas vienen a ser lo que es úlcera gástrica, gastritis, úlcera duodenal, ¿ya? Es lo más importante. Y para hacer las muestras médicas, los encargados en esa área hacen una biopsia gástrica, ¿ya? Para ver qué tan afectada está. Y lo cultivan, hacen un cultivo y para ver con qué fármaco podemos combatir esa enfermedad. Ya. Y sobre qué es la inmunidad, el tratamiento se puede conjugar con puede ser de largo plazo, no, o sea, puede curarse, pero también puede volver repentinamente por la mala alimentación y puede llevar de un año hasta varios años. El tratamiento terapéutico es la triple terapéutica, lo que dice es el metronidazol, subsalicilato de bismuto y amoxicilina o tetraciclina. ¿Ya? El tratamiento tiene que ser tomado durante 14 días. Este tratamiento erradica lo que es un 70 a 90% de la enfermedad. Y en la epidemiología, mayormente en los Países Bajos o en los países que están en desarrollo, siempre hay esta enfermedad. También factores de riesgo puede ser que vivir en condiciones de hacinamiento, ¿ya? También vivir en un lugar donde el agua no sea tan pura, ¿ya? Como para consumir. Y eso es todo sobre lo que es la Helicobacter pylori, ¿ya? Voy a hablar de las clamidias. Existen dos estadios evolutivos. Inicialmente deben mencionarse a partícula infecciosa estable o cuerpo elemental. Una pequeña célula de aproximadamente 0,3 micras con un nucleico electrónico denso. La misma se adhiere a una célula huésped y es captada por fagocitos. Las clamidias pueden ser consideradas bacterias gram negativas debido a las características de su pared celular, que tienen un alto contenido de lípidos y ausencia de peptidoglicano. Existe RNA y DNA, el primero en mayor cantidad en el cuerpo reticular. También se describe la presencia de un principio tóxico. También puede utilizarse pequeñas partículas que tienen todo el elemento de la giemsa. Además, mencionar el Lugol, que puede ser útil para diferenciar las Trachomatias a la que tiene de color pardo con la presencia de glucógeno. La taxonomía, hasta que hace algunos tiempos se clasificaba este género como Bedsonias. También se denomina como Miaga o anella, glanutaminas y agente causal de linfogranuloma. La fisiología. El ciclo de multiplicación se inicia cuando el cuerpo elemental es fagocitado, previa fijación del mismo a la que la célula huésped por la presencia del glucosamiclanos. Las clamidias requieren un hábitat intracelular, por lo mismo deben cultivarse en medios especiales como el saco vitelino del embrión de pollo, encéfalo del ratón lactante o en cultivos celulares. Estos últimos deben traerse con citoplasma. La estructura antigénica. Puede identificarse antígenos específicos dentro de los grupos, los cuales liposacáridos termoestables, destacables por fijación de complemento e inmunofluorescencia. Patogenia. Dada su frecuencia, se describe la patogenia de C.
que invade epitelio y genital y ocular, siendo el signo precoz de infección la aparición de corpúsculos. En forma característica, la infección por clamidias muestra un estado de equilibrio entre el microorganismo y el hospedero, siendo el resultado de la persistencia del problema por periodos de tiempo prolongados. La patología sería, siendo la especie más frecuente asociada con la infección en el hombre. Con ella debe recordarse la existencia de 15 serobares, los que se relacionan con entidades no zoológicas. En la mujer producen uretritis, vaginitis, cervicitis y la salpingitis. La manifestación clínica se verán según el sitio afectado más frecuente. La descripción de casos uretritis con disura y polaquiura. El diagnóstico bacteriológico. Las muestras a examinarse se tomarán en función al cuadro clínico. Se pueden tomar las muestras con hisopos de la parte de la vagina de una mujer y viceversa del hombre, tomar muestras de orina. El tratamiento es claritomicina de 500 miligramos diarios cada 7 días. Y la epidemiología y profilaxis. Tiene prevalencia en regiones geográficas como Asia, África y el Mediterráneo. En esos lugares la infección es en forma oportuna y apropiada. Voy a hablar también de la micoplasma. La morfología y apetencia es: la micoplasma es un grupo de microorganismos más pequeños que viven libres y pueden reproducirse. Se los denomina organismos tipo pleuroneumonía. Y al carecer de paredes, su morfología está poco definida, pues se demuestra diferente según el tipo de examen que se realiza. La taxonomía se los clasifica de clase Mollicutes o bacterias sin pared celular, de las que existen aproximadamente 150 especies, entre saprófitas, parásitas o ambas. La fisiología, parte de sus características, su capacidad de reproducirse en medios de cultivo complejos pero libres de célula, eso sí, con alto contenido de esterol y lipoproteínas. La fuente de energía que utiliza es la glucosa en el caso del ureaplasma, con infusión de corazón del 2% de agar con pH de 7.8. En medio bifásico y agar, el cabo de 2 a 6 días pueden observarse colonias de tamaño minúsculo. Con la ayuda de una lupa son redondas y superficie granulosa. Estructura antigénica. Inicialmente se menciona 15 especies en el hombre. Estas se han podido clasificar en su función de características bioquímicas y serológicas. La patogenia. La difusión de la infección se produce a partir del contacto directo entre enfermos y sanos. Del mismo modo, en las infecciones genitourinarias, el modo de transmisión es el contacto sexual. La patología y clínica sería la manifestación de la infección por microplasmas. Se han diferenciado de acuerdo a la presencia de cada especie de determinados organismos. Se produce una inflamación y algunas veces abscesos tuborbánicos. También se lo ha hallado en casos de fiebres posparto y posaborto. En todos esos, hasta el 10% de las mujeres afectadas eran portadoras de microplasma. Tienen mayor tamaño y requieren de la urea el 10% para su crecimiento. Está vinculado con las uretritis no gonocidas, aunque con frecuencia respecto a la clamidia. El diagnóstico sería que todo se destina al cultivo, pues la microscopía resulta ser inútil para su observación. Para el cultivo se recuerda medios especiales sólidos y enriquecidos con ambiente microaerófilo durante 3 a 10 días. Otras pruebas son la inmunofluorescencia indirecta y la contrainmunoelectroforesis, y su tratamiento sería la primera alternativa es la tetraciclina, 2 gramos día durante 2 a 3 semanas en casos de neumonía. La pielonefritis se usa en la dosis, pero por eso de 10 a 14 días.
La segunda alternativa de tratamiento sería de 1.5 gramos por día de 2 a 3 semanas, de 10 a 14 días. Y la epidemiología sería, se ha establecido la infección, tiene predominado entre niños y adultos y jóvenes, especialmente en escuelas, bromas de militares. Eso sería todo.